Año 2003. El rugido ensordecedor de los talleres Robledo, el corazón de acero de Medellín, se apagó de golpe. Miles de obreros salieron por las puertas en un silencio sepulcral, dejando atrás el calor de los hornos para siempre. Fueron 65 años de dominio absoluto. Simesa forjó los cimientos de Colombia, levantó puentes y rascacielos. De ser un imperio metalúrgico invencible, pasó a producir exactamente 0 toneladas en su propia tierra. Sus calderas, antes a más de 1000 grados, quedaron completamente heladas. ¿Cómo colapsa un gigante indestructible? La respuesta es escalofriante. A Simesa no la mató un competidor internacional. La aniquiló el propio progreso de la ciudad que ayudó a construir. Sus tierras, de repente, valían mucho más que el sudor de su gente. Esto es Medellín. Esta es la muerte de Simesa y el crudo nacimiento de Ciudad del Río. La historia sobre el precio que paga una sociedad cuando decide sepultar bajo cemento la memoria de su clase obrera. Medellín, a finales de la década de 1930, era una ciudad encerrada entre montañas. El Valle de Aburrá, aislado geográficamente del resto del mundo y de los principales puertos de Colombia, dependía de caminos de herradura y de un ferrocarril incipiente para conectarse con la civilización. En aquel entonces, el orgullo local se tejía con hilos de algodón. La industria textil dominaba la economía y el café financiaba las importaciones. Sin embargo, para que una nación en vías de desarrollo pudiera verdaderamente modernizarse, trazar carreteras, levantar puentes y edificar hospitales, necesitaba algo más fuerte que la tela y el grano. Necesitaba acero. Corría el año 1938 y el panorama global era sombrío. Las tensiones en Europa presagiaban el estallido inminente de la Segunda Guerra Mundial, y con ella el colapso de las cadenas de suministro globales. Los barcos que transportaban materiales de construcción comenzaron a escasear, y los precios del acero importado se dispararon de manera incontrolable. Traer varillas y perfiles metálicos hasta las escarpadas montañas de Antioquia se volvió una tarea casi titánica y financieramente insostenible. Fue en este contexto de necesidad absoluta y aislamiento geográfico donde surgió un impulso vital característico de la famosa pujanza antioqueña. Un grupo de empresarios visionarios, movidos por una mezcla de pragmatismo económico y un feroz deseo de autonomía, decidió que si el mundo no podía venderles acero a un precio razonable, ellos mismos lo forjarían. Así, bajo el amparo de un espíritu de industrialización nacional, nació la siderúrgica de Medellín, que pronto quedaría grabada en la historia con su acrónimo imborrable, Simesa. La creación de Simesa no fue simplemente la apertura de una nueva fábrica. Fue un acto de audacia industrial sin precedentes en la región. Sus instalaciones se levantaron en un terreno que para la época parecía periférico, pero que estratégicamente colindaba con las líneas del ferrocarril y el curso del río Medellín. Esta decisión geográfica sentaría las bases de lo que más tarde se convertiría en el corredor industrial más importante del país. No obstante, contar con el capital y la ubicación era solo una parte de la ecuación. El verdadero desafío, el más profundo y doloroso, era el humano. ¿De dónde saldrían los hombres capaces de dominar el fuego y el hierro en una región de vocación fundamentalmente agrícola? La respuesta bajó de las laderas de las montañas circundantes. Cientos de campesinos, hombres acostumbrados al clima fresco de los cafetales, al manejo preciso del machete y al ritmo pausado de las cosechas, descendieron a la ciudad atraídos por la promesa de un salario fijo y un futuro mejor para sus familias. El choque cultural y físico fue brutal. Estos hombres dejaron atrás el aire puro del campo para adentrarse en las entrañas de los talleres Robledo. Un nuevo ecosistema de ruido ensordecedor, humo espeso y un calor francamente infernal. Aprender a fundir metal no fue una transición suave. Requirió sangre, sudor y quemaduras imborrables. Enfrentarse a calderas y hornos que superaban los 1500 grados centígrados exigía una resistencia sobrehumana. En los primeros días, ante la dificultad logística de acceder a grandes yacimientos de mineral de hierro puro, Simesa se convirtió en una maestra del reciclaje industrial a gran escala. Toda chatarra, cada riel viejo y cualquier pieza de maquinaria obsoleta que caía en sus manos
era arrojada a las fauces ardientes de los hornos para renacer. Los primeros obreros tuvieron que reescribir su propia biología, adaptando sus pulmones al polvo de las aleaciones y sus oídos al rugido constante de la maquinaria pesada que transformaba la chatarra en progreso. En esos años fundacionales, la fábrica era un crisol donde no solo se derretía el metal, sino que se moldeaba una nueva identidad social, la del obrero metalúrgico antioqueño. Era un oficio sumamente peligroso y agotador, pero estaba impregnado de un profundo sentido de propósito. Cada tonelada de acero que salía de Simesa no era únicamente un producto comercial, era la prueba tangible de que Medellín podía sostenerse sobre sus propias fuerzas. Poco a poco, la relación entre la fábrica y sus trabajadores trascendió lo puramente transaccional. El sonido de la sirena de Simesa comenzó a marcar el pulso del Valle de Aburrá. No solo indicaba los cambios de turno de la madrugada, sino que dictaba la hora de despertar de toda una ciudad. La sangre y el sudor de aquellos antiguos campesinos se habían mezclado de forma indisoluble con el acero. Siemens había superado su fase de experimento. Habían logrado domesticar el fuego, estableciendo los cimientos de un imperio industrial que cambiaría para siempre la silueta de Colombia. Estaban a punto de entrar en su era dorada, sin sospechar que las mismas toneladas de acero que los llevarían a la cima sembrarían más tarde las semillas de una inevitable colisión. A medida que Colombia avanzaba hacia la segunda mitad del siglo XX, el país experimentaba una metamorfosis acelerada. Las ciudades se expandían, los rascacielos comenzaban a rasgar el cielo andino y las carreteras intentaban domar una geografía imposible. En el centro de esta explosión de concreto y asfalto, latiendo con una fuerza descomunal, estaba la siderúrgica de Medellín. Lo que en 1938 había sido una apuesta arriesgada, para las décadas de los 60 y 70 se había consolidado como el motor indiscutible del progreso nacional. Los talleres Robledo ya no eran un simple galpón industrial en las afueras. Se habían transformado en un monstruo de hierro que devoraba chatarra y escupía las columnas vertebrales de la nación. El complejo industrial había crecido hasta alcanzar dimensiones asombrosas. Sus chimeneas dominaban el horizonte del sur de Medellín, expulsando columnas de humo que, en aquella época, no eran vistas como contaminación, sino como el incienso del progreso. Dentro de sus muros, la coreografía del acero era un espectáculo aterrador y fascinante. Toneladas de metal incandescente se deslizaban por los trenes de laminación como serpientes de fuego. El ruido de los hornos y las prensas era tan ensordecedor que los obreros desarrollaron un lenguaje de señas propio para comunicarse a escasos metros de distancia, en un ambiente donde la temperatura rara vez bajaba de los 40 grados. Siemens alcanzó niveles de producción que asombraban a propios y extraños. De sus instalaciones salían las varillas, los perfiles y los ángulos con los que se construiría gran parte de la infraestructura moderna de Colombia. Si un colombiano transitaba por un puente recién inaugurado, si habitaba en uno de los nuevos y modernos edificios residenciales de Bogotá, Cali o Barranquilla, o si caminaba por calles pavimentadas sobre redes de acueducto reforzadas, lo más probable era que estuviera rodeado por el acero forjado con el sudor antioqueño. La siderúrgica monopolizaba prácticamente el suministro en la región y gozaba de una posición dominante a nivel nacional. La demanda parecía infinita. El modelo proteccionista del gobierno colombiano, que imponía altos aranceles a las importaciones, creaba un escudo invisible alrededor del Valle de Aburrá. Detrás de ese muro, Simesa operaba sin rivales extranjeros que amenazaran su hegemonía. Los directivos caminaban por las pasarelas metálicas sobre los hornos con la confianza de quienes han domado los elementos. El acero fluía como un río interminable, y con él los ingresos. Era la edad de oro del capitalismo industrial colombiano, una época donde la marca Simesa era una estampa de garantía. El acero de Medellín era considerado indestructible, exactamente igual que la empresa misma. Pero la verdadera fuerza de Simesa no residía únicamente en sus calderas ardientes, sino en las manos curtidas por el calor que las operaban. Alrededor de los talleres Robledo, floreció un ecosistema humano profundo y complejo. Ser obrero de la siderúrgica dejó de ser simplemente un trabajo para convertirse en un estatus social,
en una identidad de la que familias enteras se sentían orgullosas. El salario de Simesa permitía comprar casas en los nacientes barrios populares, enviar a los hijos a la universidad y soñar con un futuro de clase media que el campo nunca les habría garantizado. Se forjó así la familia Simesa. Las historias de vida se entrelazaban íntimamente con los turnos de producción. Padres, hijos y sobrinos compartían el mismo sudor en la planta. La empresa, siguiendo un modelo de paternalismo industrial muy propio de la época en Antioquia, proveía beneficios que iban mucho más allá del sueldo. Atención médica de calidad, cooperativas, clubes deportivos y celebraciones que paralizaban sectores enteros de la ciudad. La sirena de la fábrica seguía marcando el ritmo de la vida cotidiana. Cuando sonaba al mediodía o en los fríos cambios de turno de la madrugada, los barrios aledaños sabían que sus hombres volvían a casa o partían hacia el fuego. El arraigo era total. Para estos miles de trabajadores, imaginar un Medellín sin Simesa era tan absurdo como imaginar un Medellín sin sus montañas. Sin embargo, en la cumbre de este Everest industrial, el oxígeno comenzó a escasear sin que nadie se diera cuenta. El éxito abrumador y la excesiva protección estatal crearon un enorme punto ciego en las oficinas de gerencia. La abundancia engendró una peligrosa complacencia. Mientras Simesa operaba como un gigante intocable en su burbuja, el mundo exterior empezaba a girar a una velocidad vertiginosa. En Europa y Asia, las siderúrgicas estaban adoptando nuevas tecnologías, automatizando procesos y descubriendo formas de producir acero más limpio, más rápido y sobre todo a una fracción del costo. Dentro de los talleres Robledo, el tiempo parecía haberse congelado. La maquinaria pesada, aunque confiable y robusta, comenzaba a envejecer y volverse obsoleta. Las inmensas calderas que rugían con ferocidad consumían cantidades exorbitantes de energía, y los procesos manuales requerían un ejército de hombres, lo que inflaba enormemente los costos operativos. Pero, ¿quién se atrevía a cuestionar un modelo que seguía arrojando millones en utilidades año tras año? ¿Por qué cambiar una fórmula que había funcionado durante décadas? Esa fue la semilla de la arrogancia industrial que terminaría pasándoles factura. Simesa se creyó invulnerable, protegida por su tamaño, por su historia y por la lealtad inquebrantable de su mercado. Construyeron un imperio asumiendo que las murallas legales que dejaban afuera la competencia extranjera estarían allí para siempre. Pero el viento de la economía global ya empezaba a soplar con fuerza, y el gigante de Medellín, pesado, lento y confiado, no estaba preparado para la tormenta que se avecinaba en el horizonte. El reloj de la historia marcó el inicio de la década de 1990, y con él llegó un terremoto político y económico que sacudiría los cimientos de toda la industria nacional. En los pasillos del poder en Bogotá se pronunciaron dos palabras que cambiarían para siempre el destino de miles de familias antioqueñas: apertura económica. El gobierno del entonces presidente César Gaviria decidió que Colombia no podía seguir aislada del libre mercado global. De un plumazo, las altas murallas arancelarias que habían protegido a empresas como Simesa durante más de medio siglo fueron derribadas. La promesa oficial era la modernización y la competitividad para el país. Sin embargo, para la siderúrgica de Medellín, fue el equivalente a abrir las compuertas de una represa sobre un pueblo completamente desprevenido. Casi de la noche a la mañana, los puertos de Buenaventura en el Pacífico y de Cartagena y Barranquilla en el Caribe comenzaron a recibir buques de carga masivos. En sus oscuras entrañas no traían maquinaria para fortalecer la industria local, sino miles de toneladas de acero ya procesado, provenientes de gigantes industriales de Brasil, Rusia, Europa del Este y poco después de Asia. Estos países contaban con economías de escala monstruosas, subsidios estatales y plantas siderúrgicas de última generación. El impacto fue inmediato y devastador. El acero extranjero lograba cruzar océanos, trepar la escarpada cordillera de los Andes, llegar hasta el valle de Aburrá y aún así venderse a un precio que Simesa simplemente no podía igualar, ni siquiera operando al costo de producción. En las oficinas administrativas de los talleres Robledo, la incredulidad inicial se transformó rápidamente en pánico puro. Los directivos, acostumbrados durante décadas a que los clientes hicieran fila para comprar su producción sin atreverse a cuestionar los precios,
De repente se encontraron con teléfonos que no sonaban y bodegas que empezaban a acumular inventario sin salida. Las grandes constructoras del país, movidas por la lógica implacable del capitalismo y la reducción de costos, comenzaron a darle la espalda al histórico proveedor local a favor del acero importado, infinitamente más barato. El lema de la lealtad regional, el orgullo inquebrantable de construir a Colombia con acero antioqueño, comenzó a desmoronarse frente a la cruda frialdad de los balances financieros. Esta avalancha extranjera expuso de forma cruel la vulnerabilidad del modelo de Simesa. La trampa del mercado protegido había funcionado a la perfección para enriquecer a la empresa mientras las fronteras estuvieron cerradas con candado, pero al abrirse de golpe, dejó al descubierto a un gigante obeso, confiado y extremadamente lento. La siderúrgica se vio obligada a entrar a ciegas en una guerra de precios para la cual no tenía armas. Cada tonelada de metal importado que cruzaba la frontera era una estocada directa al corazón de la compañía. Por primera vez en su gloriosa historia, la inagotable máquina de hacer dinero de Medellín empezó a sangrar billetes y reportar pérdidas millonarias. La apertura económica no fue un estímulo para mejorar, fue una emboscada letal para la cual nadie, desde la pomposa junta directiva hasta el obrero más humilde, estaba preparado. Mientras los números rojos invadían como una plaga los informes financieros, en el corazón ardiente de la fábrica, la realidad era aún más sombría. La brutal presión externa obligó a Simesa a mirarse al espejo por primera vez en décadas, y lo que vio fue el reflejo implacable de la obsolescencia. La maquinaria pesada, aquellas robustas bestias de hierro que en los años 70 eran motivo de un orgullo desmedido, ahora se revelaban como dinosaurios devoradores de energía. En un mundo donde la siderurgia moderna avanzaba velozmente hacia la automatización computarizada, los hornos eléctricos de ultra alta eficiencia y la reducción drástica de tiempos de fundición, Simesa seguía operando con procesos análogos que requerían un esfuerzo físico monumental y un consumo eléctrico que devoraba cualquier mínimo margen de ganancia. Actualizar y reemplazar toda esa infraestructura requería una inyección de capital gigantesca, un dinero que la empresa, en su nueva realidad de pérdidas, ya no estaba generando. Se encontraban atrapados en un círculo vicioso perfecto e inescapable. Necesitaban modernizarse urgentemente para bajar costos y poder competir, pero no podían competir precisamente porque sus costos eran astronómicos, lo que les impedía ahorrar para esa misma modernización. La gerencia, desesperada por detener la hemorragia y calmar a los accionistas, comenzó a buscar recortes en cada rincón. Y, como suele dictar la cruel e inamovible ley de la industria pesada en tiempos de crisis, cuando las máquinas oxidadas no pueden cambiarse, la tijera corporativa corta por el lado más blando, el humano. El pesado ancla de los costos operativos no solo residía en las calderas ineficientes, sino también en el histórico modelo paternalista que había cimentado a la adorada familia Simesa. Los amplios beneficios sociales, los clubes recreativos, la atención médica integral, las primas extralegales y los sueldos robustos que durante décadas sostuvieron a la sólida clase media trabajadora de Medellín, de repente fueron fríamente catalogados como pasivos insostenibles en las asépticas reuniones de gerencia. El pacto no escrito de lealtad absoluta entre la empresa y sus hombres comenzó a fracturarse irreparablemente. El ambiente dentro de los inmensos galpones se enrareció de golpe. El ruido ensordecedor del choque de metales seguía allí, pero ahora estaba acompañado por el murmullo constante de la ansiedad, el pavor al despido inminente y la más profunda incertidumbre. Los trabajadores más antiguos, aquellos cuyos pulmones ya estaban tatuados por el polvo del acero y cuyas espaldas cargaban el peso de décadas de fundición, no comprendían cómo era posible que la misma empresa que ellos habían ayudado a construir, desde las cenizas ahora los mirara simplemente como una carga financiera que debía ser aligerada. La moral de la planta se desplomó al nivel del suelo. Las tensiones sindicales, antes resueltas con relativa facilidad gracias a la abundancia económica, se tornaron agresivas y amargas. Simesa intentó aplicar parches temporales, congelando contrataciones, reduciendo horas extras
y cancelando beneficios menores. Pero era como intentar vaciar el océano con un balde agujereado. La trampa se había cerrado por completo. El coloso antioqueño, asfixiado por su propio peso e incapaz de adaptarse a las nuevas reglas de un mundo globalizado y despiadado, comenzaba a dar sus primeros y dolorosos pasos hacia el abismo total. Para el amanecer del nuevo milenio, la asfixia financiera de Simesa había alcanzado un punto de no retorno, una etapa crítica donde los milagros ya no tenían cabida. Los agotadores años 90 habían dejado a la siderúrgica antioqueña profundamente endeudada, con una planta física severamente desgastada por décadas de trabajo ininterrumpido y una moral interna resquebrajada por la incertidumbre. Los orgullosos ejecutivos locales, herederos de aquellos pioneros que alguna vez caminaron por los talleres Robledo como señores absolutos del acero nacional, ahora pasaban sus días atrapados en tensas y sombrías reuniones, a puerta cerrada, intentando cuadrar balances que parecían imposibles de salvar. La realidad financiera era cruda, innegable y se imponía sobre cualquier nostalgia. Simesa ya no podía sobrevivir en solitario. La apertura económica no solo había traído toneladas de acero barato, sino que había transformado el mercado colombiano en un terreno de cacería implacable. Un ecosistema donde solo los gigantes con un respaldo de capital inmenso podían mantenerse en pie. Fue en este clima de desesperación absoluta, acorralados por los bancos y la amenaza de una quiebra inminente, cuando en el año 2001 se gestó una decisión que sacudiría el orgullo industrial de Medellín hasta sus cimientos más profundos. La junta directiva, sin la liquidez necesaria para modernizar sus vetustos equipos y enfrentando una competencia que los superaba en todos los frentes, firmó una alianza que en el papel fue presentada al país como una fusión estratégica, pero que en la cruda práctica resultó ser una absorción casi total. Simesa unió sus mermadas fuerzas con el Grupo Diaco, un conglomerado poderoso que venía consolidando agresivamente el sector siderúrgico en Colombia, y que contaba con el robusto músculo financiero que a la tradicional empresa antioqueña le faltaba desesperadamente. Para el mercado bursátil, los analistas financieros y los accionistas aterrados, este movimiento corporativo fue anunciado con bombos y platillos en las primeras planas de los diarios. Los comunicados de prensa rebosaban de términos modernos. Hablaban de sinergias corporativas sin precedentes, optimización radical de recursos y la flamante creación del mayor productor de acero de toda la nación. Era, desde un punto de vista estrictamente numérico y empresarial, una jugada de ajedrez maestra diseñada para evadir la bancarrota inmediata. El salvavidas había sido arrojado en medio de la tormenta, y el pesado barco de acero, al menos por ahora, no se hundiría en el abismo. Sin embargo, el costo de esta supervivencia fue incalculable a nivel histórico. Al estampar aquellas firmas apresuradas en el contrato, los directivos entregaron de golpe algo que el dinero no podía cuantificar ni recuperar: 63 años de independencia absoluta. La siderúrgica dejaba de ser una empresa soberana, arraigada hasta la médula en las tradiciones de la pujanza paisa, para convertirse de la noche a la mañana en un simple apéndice productivo dentro de un engranaje corporativo mucho mayor. Las decisiones vitales, aquellas que determinaban el futuro de miles de familias, ya no recaerían en hombres que conocían el olor a escoria y hierro fundido de Robledo, sino en ejecutivos de traje que analizaban gráficos de rendimiento desde oficinas lejanas en la capital del país. La bandera de la autonomía antioqueña había caído silenciosamente, marcando el fin de una era dorada. El impacto de esta fría transacción financiera no tardó en filtrarse como un veneno desde las alfombradas oficinas de gerencia hasta los oscuros y calurosos galpones de fundición. Cuando la nueva administración impuesta por Diaco tomó el control físico de las operaciones en los talleres Robledo, el choque cultural fue inmediato, brutal y sísmico. La nueva dirigencia traía consigo una filosofía corporativa moderna e implacable, propia de los tiempos de la globalización extrema. Para ellos, la histórica, compleja y venerada familia Simesa no era un activo de la empresa. Era considerada simplemente como un concepto romántico absurdo, operativo ineficiente y sobre todo una carga financiera insoportablemente costosa.
Las reglas del juego diario cambiaron drásticamente casi de la noche a la mañana, desorientando a hombres que llevaban décadas siguiendo la misma rutina. El modelo paternalista que durante más de medio siglo había cuidado a generaciones enteras de trabajadores antioqueños fue desmantelado con una frialdad y rapidez quirúrgica. Los nuevos directivos, armados con implacables hojas de cálculo y presionados por agresivas metas de rentabilidad impuestas desde el exterior, comenzaron a auditar cada puesto de trabajo, cada proceso de laminación y cada beneficio extralegal. En los pasillos ruidosos de la siderúrgica ya no se hablaba de lealtad comunitaria ni de la historia compartida de la ciudad. El lenguaje laboral se redujo dramáticamente a términos afilados como recorte drástico de gastos, eficiencia máxima operativa y necesaria reestructuración de pasivos laborales. Fue entonces cuando la supuesta alianza de supervivencia reveló su rostro más despiadado ante los ojos de los operarios. Las prometidas sinergias corporativas que tanto celebraban los diarios económicos se tradujeron en el doloroso idioma del obrero de a pie en la primera ola de despidos masivos. La nueva gerencia concluyó rápidamente que existía una duplicidad de funciones excesiva tras la fusión y que los costos laborales en Medellín estaban muy por encima de los estándares que manejaban en sus otras plantas a nivel nacional. Comenzaron a llegar los temidos sobres Manila a las líneas de producción. Hombres fornidos que habían dedicado 30 años de su vida a fundir el acero de Colombia, que tenían los nombres de sus hijos inscritos en los registros de las antiguas cooperativas y que sentían la fábrica como su segundo hogar, fueron escoltados hacia la salida por personal de seguridad privada. Cada despido ejecutado era una grieta más en el alma colectiva de la fábrica. La angustia pura se apoderó de los turnos de trabajo, transformando la camaradería en un silencio sepulcral. El ruido estruendoso de los hornos eléctricos parecía ahora el lamento ahogado de una maquinaria que también intuía su propio final cercano. Quienes lograban conservar milagrosamente sus empleos lo hacían bajo un opresivo clima de terror constante. Fueron obligados a producir el doble con la mitad de los recursos y el personal, plenamente conscientes de que ya no eran vistos como los valiosos artesanos que forjaron el progreso de Antioquia. Se habían convertido, de un plumazo legal, en simples números reemplazables, en variables prescindibles dentro de un gigantesco y frío balance general. La alianza había salvado el nombre legal, pero había asesinado por completo el espíritu de Simesa. Mientras la fusión con Diaco desangraba el espíritu interno de Simesa, un enemigo completamente distinto, silencioso pero igual de letal, comenzaba a acercar los talleres Robledo desde afuera. Para comprender la magnitud de esta nueva amenaza, es necesario alejar la mirada de las calderas y observar la transformación vertiginosa del Valle de Aburrá. En los albores del siglo XXI, Medellín estaba desesperada por sacudirse de encima las sombras y el estigma de la extrema violencia que la había asolado durante los años 80 y 90. La ciudad necesitaba urgentemente reinventarse, arrancar su vieja piel de capital industrial tradicional y vestirse con el traje reluciente de una urbe moderna, enfocada en los servicios, la tecnología, la innovación y el diseño. Este ambicioso renacimiento urbano trajo consigo una profunda y agresiva reevaluación del espacio público y privado. Las autoridades locales comenzaron a trazar nuevas líneas sobre los mapas a través de los planes de ordenamiento territorial, y las miradas codiciosas de los urbanistas y los grandes desarrolladores inmobiliarios se posaron de manera inevitable sobre el histórico corredor del río Medellín. Durante más de 6 décadas, las extensas orillas planas de este río habían sido el feudo indiscutible de las chimeneas. Simesa, dueña de un lote colosal y estratégicamente inmejorable en pleno corazón del valle, reinaba sobre un terreno que de pronto se había convertido en la joya de la corona del nuevo urbanismo. En la emergente y estilizada visión de la nueva Medellín, estas oscuras catedrales del humo ya no encajaban. Lo que durante el siglo XX fue venerado religiosamente como el motor sagrado del progreso antioqueño, ahora era visto con desdén por las nuevas élites urbanas y políticas. Las fábricas comenzaron a ser estigmatizadas como reliquias sucias, gigantes ruidosos y oxidados que estorbaban el desarrollo de bulevares,
centros comerciales y complejos habitacionales de lujo. El valor del metro cuadrado en el sector industrial tradicional comenzó a dispararse de manera exponencial, creando una burbuja especulativa irresistible. La tierra misma, sobre la que se asentaban los inmensos hornos, las trituradoras de chatarra y las interminables bodegas de laminación de Simesa, de repente, adquirió un valor comercial que desafiaba cualquier lógica de producción industrial. El gigante de acero se encontró, sin saberlo, durmiendo sobre una mina de oro inmobiliaria, una riqueza latente que terminaría siendo su propia condena. La ciudad que alguna vez les rogó por vigas de hierro para poder crecer, ahora los miraba como una cicatriz de hollín que debía ser extirpada con urgencia para dar paso a la modernidad estética. La paradoja histórica era tan cruel como insoslayable. El mismo acero que había permitido la expansión vertical de Medellín, el mismo hierro fundido y moldeado por 3 generaciones de familias paisas para construir los puentes que conectaban el valle y los cimientos de los hospitales que cuidaban a su gente, ahora era considerado el principal obstáculo para el futuro de la urbe. Simesa se vio arrastrada a librar una guerra asimétrica, una batalla invisible donde su adversario ya no era otra compañía siderúrgica del exterior, sino la implacable, silenciosa y millonaria fuerza de la especulación inmobiliaria. ¿Cómo podía una fábrica de industria pesada justificar sus márgenes de ganancia cada vez más estrechos, batallando con una maquinaria envejecida y costos laborales altos, mientras ocupaba decenas de hectáreas que valían una fortuna astronómica en el mercado de bienes raíces? Para el grupo Diaco, los nuevos amos de Simesa, que ya miraban la planta de Medellín con extremo recelo financiero, la ecuación matemática fue escalofriantemente sencilla. Desde sus oficinas en Bogotá, los números hablaban con una claridad lapidaria. Seguir produciendo acero en medio de una ciudad que se estaba gentrificando a un ritmo feroz era un suicidio operativo. Por el contrario, cerrar la fábrica, desmantelar las naves industriales y vender o reurbanizar esos terrenos representaba un negocio redondo, una inyección de capital monumental que ninguna venta de varillas de construcción podría igualar jamás. El cerco se estrechó rápidamente. El espeso humo de las chimeneas que antes simbolizaba empleo y abundancia, ahora ensuciaba los ventanales de los nacientes proyectos de apartamentos estrato alto que comenzaban a asomarse, como invasores de concreto, en los bordes del perímetro industrial. Las quejas medioambientales se multiplicaron. El ruido nocturno de la maquinaria pesada, ese estruendo rítmico que durante décadas arrulló a los barrios obreros vecinos porque significaba que la economía estaba viva y había pan en la mesa, ahora llenaba los despachos de quejas formales en la alcaldía local. La industria metalúrgica pesada simplemente había perdido su licencia social para operar en el tejido urbano. El enemigo no venía en barcos cargueros desde Asia. Estaba allí mismo, dibujando planos de parques modernos y edificios de oficinas de cristal. Simesa, el titán inquebrantable que alguna vez pareció tan eterno como las montañas de Antioquia, estaba a punto de ser devorado hasta los huesos por el feroz apetito de la misma ciudad, a la que, literalmente, le había dado su forma y soporte. El fin ya no era una posibilidad, era un conteo regresivo dictado por el valor del suelo. El año 2003 amaneció sobre el valle de Aburrá con una atmósfera cargada de un presagio asfixiante. En las calles de Medellín, el sol brillaba y la ciudad continuaba su acelerado ritmo de transformación hacia la modernidad. Pero dentro de los gruesos muros de los talleres Robledo, el aire era espeso, frío y saturado de una tensión insoportable. Los rumores sobre un cierre definitivo, que durante meses habían circulado como fantasmas entre los pasillos de la planta de laminación y las zonas de fundición, comenzaron a materializarse con una crudeza innegable. Las señales del colapso inminente ya no estaban ocultas en los gráficos financieros de las oficinas de gerencia, sino que eran visibles a simple vista para cualquier obrero veterano. La evidencia más aterradora fue logística. Los enormes camiones cargados con toneladas de chatarra, que durante décadas habían hecho fila a las afueras de la fábrica, esperando para alimentar el apetito insaciable de los hornos, simplemente dejaron de llegar. Garrier, para un gigante de la industria siderúrgica,
La falta de materia prima es el equivalente médico a la ausencia de oxígeno. Las montañas de reserva de carbón y chatarra comenzaron a encogerse rápidamente. Los directivos del Grupo Diaco, instalados a cientos de kilómetros de distancia en las asépticas salas de juntas de Bogotá, ya habían tomado la decisión matemática y definitiva. Habían dictado la sentencia de muerte para la producción metalúrgica en el corazón de Medellín. La lógica corporativa dictaba que era financieramente absurdo mantener viva una planta con maquinaria anticuada, altos pasivos laborales y ubicada sobre los terrenos más codiciados del desarrollo inmobiliario antioqueño. La orden fue tajante. Simesa debía apagar sus calderas para siempre. El día que se hizo el anuncio oficial, el tiempo pareció detenerse dentro de la fábrica. Los supervisores, con la mirada clavada en el suelo y evitando cualquier contacto visual directo, convocaron a todos los turnos disponibles al patio principal de maniobras. Allí, bajo la sombra de las imponentes chimeneas que ellos mismos habían construido y mantenido con su sudor, cientos de hombres de manos curtidas y rostros manchados de hollín se congregaron en un silencio denso. Un delegado de recursos humanos, acompañado por personal de seguridad privada, leyó un comunicado burocrático y desapasionado. Las palabras fueron breves, técnicas y cortantes. Cese definitivo de actividades productivas. Reestructuración total. Liquidación de contratos. El impacto psicológico de aquellas frases frías chocando contra los oídos de la familia Simesa fue devastador. No hubo gritos iniciales ni disturbios inmediatos. Lo que se produjo fue un colapso interno, un estado de shock absoluto. Hombres fornidos, que pasaron 30 o 40 años de sus vidas domando ríos de metal incandescente a más de 1500 grados centígrados, se quebraron en llanto frente a sus compañeros. Para estos obreros, el despido no significaba únicamente la pérdida de un salario. Representaba la amputación violenta de su identidad, la aniquilación de su estatus social y la repentina obsolescencia de sus habilidades. Eran maestros en el antiguo y sagrado arte de forjar acero, pero esa mañana, bajo el sol implacable de Medellín, comprendieron con terror que el mundo exterior, la nueva ciudad de cristal y servicios, no tenía ningún uso para sus manos gastadas. Apagar un complejo siderúrgico de la magnitud de Simesa no es un acto instantáneo. No basta con presionar un botón o bajar un interruptor. Es un proceso técnico largo, agonizante y profundamente simbólico. Es como observar la muerte lenta de un animal prehistórico. Durante el transcurso de ese último turno, los operarios tuvieron que llevar a cabo la dolorosa tarea de asesinar a la misma maquinaria que les había dado de comer durante generaciones. Lentamente, el gas y la electricidad que alimentaban los enormes hornos de arco eléctrico fueron cortados. El metal hirviente, que habitualmente fluía con la fuerza de un río subterráneo, comenzó a enfriarse, a perder su brillo cegador y a solidificarse en formas muertas y oscuras dentro de los crisoles. Los trabajadores caminaban por las pasarelas metálicas como zombies, ejecutando los protocolos de apagado con una precisión mecánica, pero con el alma completamente destrozada. El calor infernal que siempre caracterizó a la planta comenzó a disiparse, dejando entrar un frío antinatural a los galpones. En la zona de los vestuarios, la escena era digna de un funeral de estado. Los cascos abollados, las pesadas botas de seguridad con puntas de acero y los overoles gruesos, impregnados para siempre con el olor a escoria y aceite quemado, fueron guardados lentamente en casilleros que nunca más volverían a abrirse. Algunos obreros, en un intento desesperado por aferrarse a una historia que se desvanecía, guardaron en sus bolsillos pequeños trozos de escoria cristalizada o tornillos oxidados como si fueran reliquias sagradas, los únicos testigos mudos de que ellos alguna vez fueron reyes en aquel imperio de hierro. Y entonces llegó el momento final. A la hora exacta en que debía terminar el turno, la histórica sirena de los talleres Robledo sonó por última vez. Durante 65 años, ese estruendo había sido el reloj oficial de los barrios del sur de Medellín, un sonido vibrante que anunciaba vida, trabajo y prosperidad. Pero ese día, el gemido de la sirena se arrastró por el aire como un lamento fúnebre prolongado,
un grito de agonía que anunciaba el fin de la era industrial. Miles de obreros formaron una fila interminable y sombría para cruzar, con los hombros caídos y las miradas perdidas, las enormes puertas de hierro de la entrada principal. A medida que el último hombre entregaba su credencial y cruzaba el umbral hacia la calle, los pesados portones de seguridad se cerraron de golpe a sus espaldas, con un sonido metálico definitivo. Lo que siguió a continuación fue algo que el sur del Valle de Aburrá no había experimentado desde el año 1938. Un silencio absoluto, aterrador y sepulcral. El rugido del acero había muerto. Los hombres de Simesa se dispersaron lentamente por las aceras, caminando a la deriva hacia una ciudad que ya había decidido olvidarlos, dejando atrás, atrapado en el frío inmenso de los galpones vacíos, el corazón y el alma de la clase obrera antioqueña. El silencio que se apoderó de los talleres Robledo tras el apagón definitivo en 2003 fue sepulcral, pero también profundamente efímero. Apenas las cenizas de los hornos terminaron de enfriarse y los últimos trabajadores desalojaron los inmensos galpones con sus liquidaciones en mano, un nuevo estruendo invadió el sur de Medellín. Sin embargo, esta vez no era el sonido rítmico de la producción, de la creación o de la forja del acero. Era el estrépito caótico, brutal y definitivo de la destrucción. Las grúas de demolición y las retroexcavadoras tomaron por asalto las más de 14 hectáreas que alguna vez conformaron el corazón industrial invencible de Antioquia. En cuestión de meses, las imponentes naves de laminación, las chimeneas gigantescas que durante décadas sirvieron como faros del progreso paisa, y las oficinas donde se tomaron decisiones que moldearon el país, fueron reducidas a montañas informes de escombros, polvo y chatarra retorcida. La velocidad con la que se desmanteló el gigante fue asombrosa. Parecía como si la ciudad tuviera una prisa feroz por borrar cualquier evidencia de su pasado sucio y obrero. El grupo Diaco, tras haber exprimido la última gota de rentabilidad de la marca, vendió rápidamente estos terrenos premium, consolidando la jugada maestra que había sentenciado a muerte a la fábrica. Sobre las cicatrices abiertas de la tierra removida, el gobierno local y un consorcio de los desarrolladores inmobiliarios más poderosos del país desplegaron un ambicioso megaproyecto que bautizaron, con un aire de renovación aséptica, como Plan Parcial Ciudad del Río. Los oscuros planos técnicos de fundición de metales fueron reemplazados por coloridos renders arquitectónicos que prometían un estilo de vida de vanguardia. Donde antes había montañas de carbón y escoria, ahora se trazaban parques de césped perfectamente podado, amplios bulevares peatonales iluminados con tecnología LED y ciclorrutas diseñadas para el esparcimiento urbano. La metamorfosis física fue total y radical. En los mismos metros cuadrados donde los obreros solían soportar temperaturas infernales para alimentar al país con vigas de hierro, comenzaron a brotar, como enormes estalagmitas de concreto y cristal, imponentes torres de apartamentos residenciales dirigidas a los estratos altos, modernas clínicas especializadas, hoteles de cadenas internacionales y relucientes edificios corporativos para empresas de tecnología y servicios. Medellín estaba ejecutando una cirugía plástica urbana a gran escala. La ciudad se estaba extirpando su viejo y grasiento corazón industrial para implantarse uno nuevo, brillante y cosmopolita, diseñado exclusivamente para las postales turísticas del siglo XXI y para una nueva élite que deseaba vivir conectada al mundo globalizado. Pero detrás de los relucientes ventanales de Ciudad del Río y de los premios de urbanismo internacional que la ciudad comenzó a coleccionar, se ocultaba una tragedia sociológica profunda, un proceso de gentrificación tan exitoso como implacable. La transformación del espacio físico trajo consigo una erradicación casi quirúrgica de la clase humana que lo habitaba. El ecosistema popular que durante 65 años rodeó a la fábrica, las pequeñas cafeterías que servían desayunos de madrugada, las ferreterías de barrio, los talleres satélites y, sobre todo, las familias obreras, fue asfixiado lentamente por el insostenible aumento del costo de vida, el incremento desmedido de los impuestos prediales y la presión inmobiliaria. Aquel ejército de hombres de manos curtidas que construyó la riqueza inicial de la región
fue empujado hacia las periferias de la ciudad, desterrado del mismo centro neurálgico que sus propias manos ayudaron a edificar. Se produjo un desplazamiento silencioso, invisible para las estadísticas de violencia, pero devastador para la identidad cultural de Medellín. La familia Simesa se disolvió en la inmensidad del Valle de Aburrá, perdiendo no solo su fuente de ingresos, sino su lugar en el mundo. Para los antiguos fundidores y laminadores, la experiencia de caminar por el nuevo y sofisticado barrio de Ciudad del Río se convirtió en un ejercicio de masoquismo nostálgico. Al observar las cafeterías gourmet donde un capuchino costaba lo que antes era el salario de medio turno, y al ver a jóvenes ejecutivos paseando a sus mascotas de raza, donde alguna vez cayeron gotas de metal incandescente que quemaban la piel, los exobreros experimentaban una disonancia cognitiva dolorosa. El espacio geográfico era el mismo, pero el mundo había cambiado por completo. Se sentían como fantasmas exiliados vagando por una tierra extranjera dentro de su propia ciudad. La trágica ironía histórica era ineludible y amarga. El resistente acero que Simesa forjó con el sudor de la clase trabajadora había servido para levantar la infraestructura de una ciudad que al final terminó utilizando ese mismo poder para aplastar y pavimentar el recuerdo de quienes la hicieron grande. El cemento de la Nueva Medellín no solo sepultó los cimientos oxidados de los talleres Robledo, sino que intentó enterrar, bajo gruesas capas de amnesia colectiva y progreso excluyente, la memoria viva de la época dorada de la industrialización. Ciudad del Río se alzó majestuosa hacia el cielo antioqueño, limpia de humo y libre de ruido, como un monumento definitivo al triunfo arrollador de la especulación inmobiliaria sobre la producción nacional, dejando a miles de trabajadores sumidos en el más absoluto y frío de los olvidos. De toda la inmensa extensión de los talleres Robledo, las implacables retroexcavadoras perdonaron una sola estructura. En medio de la fiebre inmobiliaria que arrasó con los galpones de Simesa para darle paso a los relucientes y exclusivos edificios residenciales de Ciudad del Río, un enorme esqueleto de acero y concreto fue salvado in extremis de la demolición. Sin embargo, este rescate no fue un acto de misericordia hacia la historia obrera antioqueña, sino una decisión estética y urbanística alineada con las tendencias más sofisticadas del mundo globalizado. La refuncionalización del patrimonio industrial. Las antiguas naves de fundición, el espacio más crudo, oscuro y peligroso de toda la siderúrgica, fueron seleccionadas para convertirse en la nueva sede del Museo de Arte Moderno de Medellín, conocido como el MAM. Para el año 2009, y tras una extensa remodelación que culminaría con grandes expansiones en 2015, las pesadas puertas de este edificio se abrieron nuevamente a la ciudad, pero el panorama en su interior era absolutamente irreconocible. Donde alguna vez la temperatura superaba los 1000 °C y el aire era una mezcla tóxica, pesada y asfixiante de polvo metálico y escoria, ahora reinaba un ambiente inmaculado, climatizado y dominado por el silencio reverencial propio de las galerías de arte contemporáneo. Los colosales puentes grúa amarillos, que en su vida pasada cargaban toneladas de chatarra ardiente, poniendo a prueba el temple y la valentía de los trabajadores, fueron conservados y pintados cuidadosamente. Pero ahora su única función era sostener sofisticados sistemas de iluminación y servir de marco para instalaciones de artistas de vanguardia. La transformación arquitectónica fue celebrada internacionalmente como un triunfo irrefutable del diseño y la renovación urbana. La estética del ladrillo a la vista y el acero oxidado encantaba a los curadores, a los turistas extranjeros y a la nueva élite cultural de la ciudad, quienes paseaban con copas de vino en mano por los mismos pasillos donde, apenas una década atrás, los hombres de Simesa derramaban sangre y sudor para ganarse el pan de sus familias. Pero en esta impecable curatoría de la memoria impulsada por el urbanismo moderno, algo fundamental, íntimo y visceral fue extirpado de raíz: el componente humano. La ironía que envuelve al edificio hoy en día es tan monumental como su propia arquitectura. La estructura es venerada como una joya del patrimonio histórico, pero rinde un tributo casi exclusivo a la cáscara física del pasado,
vaciando de significado el esfuerzo vital de quienes le dieron sentido a ese espacio. En las amplias salas de exposiciones, donde resuenan los pasos de visitantes que reflexionan sobre el arte conceptual, no hay un solo eco del estruendo ensordecedor de los trenes de laminación. No hay placas conmemorativas destacadas ni monumentos que recuerden a los cientos de operarios que perdieron la audición, que dejaron parte de sus pulmones respirando hollín, o que incluso perdieron la vida forjando el andamiaje sobre el cual se sostiene la Colombia moderna. Para los antiguos trabajadores de la siderúrgica que aún viven y que alguna vez se han atrevido a caminar por las modernas plazoletas aledañas al MAM, la experiencia es profundamente desconcertante y dolorosa. Observan la vieja y temible nave de fundición convertida en un ícono estético y sienten una punzada de traición. Sienten que el sistema les ha robado no solo su medio de subsistencia y su identidad profesional, sino la narrativa misma de sus vidas. La ciudad decidió de manera silenciosa que el único valor histórico rescatable de Simesa era su fotogénica y rústica decadencia industrial, un decorado perfecto para el consumo cultural de las clases altas. Mientras que la verdadera memoria obrera, el sindicalismo, la cultura del esfuerzo físico extremo y la hermandad inquebrantable de la familia Simesa fueron barridos metódicamente debajo de la alfombra brillante del progreso. Esta reconversión arquitectónica y social simboliza, de manera cruda y matemática, el destino final de la gran industrialización del siglo XX en América Latina. El capitalismo del nuevo milenio ya no necesita fábricas pesadas, chimeneas humeantes, ni grandes contingentes de trabajadores manuales en el centro de sus ciudades. Necesita experiencias, diseño, estética y espacios de consumo de alto nivel. Simesa fue una víctima absoluta de este cambio de paradigma mundial. El acero, que alguna vez fue el indicador máximo de la riqueza, la autonomía y la soberanía de una nación, fue desplazado sin piedad por la rentabilidad financiera, la especulación del metro cuadrado y la hegemonía de los servicios. Hoy, las nuevas generaciones de niños que corren por las rampas de patinaje del museo o las familias que se sientan a ver películas al aire libre en la plazoleta trasera en las cálidas noches medellinenses, no tienen la más mínima idea de que el suelo que pisan fue, durante más de 60 años, un campo de batalla industrial brutal. Ignoran por completo que la famosa pujanza de Medellín no nació en elegantes estudios de diseño, ni en oficinas de corporaciones financieras, sino en la oscuridad abrasadora de hornos como los que alguna vez dominaron ese exacto lugar. Simesa construyó el andamiaje físico de una sociedad en vías de desarrollo, pero esa misma sociedad, al alcanzar la modernidad y el refinamiento, encontró que el recuerdo de sus propios orígenes era demasiado ruidoso, demasiado sucio y demasiado humilde para ser preservado con dignidad. Así concluye la historia material de la siderúrgica de Medellín. No terminó con una gran explosión cinematográfica, ni con un colapso instantáneo, sino con un borrado sistemático, frío y calculado. Fue una muerte a cámara lenta, ejecutada inicialmente por el cuchillo de la apertura económica, acelerada por la indiferencia de una fusión corporativa y rematada implacablemente por la gentrificación urbana. El último gran acto de Simesa esa no fue producir una viga perfecta que sostuviera un puente, sino verse obligada a entregar su propio cadáver, cediendo sus cenizas para que sobre ellas se pintara el retrato de una nueva ciudad. Una metrópolis que decidió avanzar hacia el futuro, condenando al olvido a los hombres de acero que, con sus propias manos, la hicieron posible. La caída de Simesa no es simplemente la crónica de una mala decisión corporativa o la consecuencia matemática e inevitable de la apertura económica. Es, en su esencia más cruda y dolorosa, el reflejo exacto de cómo evolucionan las metrópolis modernas y, más importante aún, de qué deciden sacrificar en nombre del progreso. Medellín, en su afán desesperado por sacudirse los estigmas del pasado y abrazar una modernidad globalizada, tomó una decisión implacable. La estética, el diseño y el valor del suelo terminaron valiendo mucho más que el hierro, el ruido y el sudor de su propia gente. Hoy, Ciudad del Río se erige majestuosa como un trofeo innegable de la renovación urbana, un lugar donde una nueva generación pasea completamente ajena a la profunda historia obrera que yace sepultada bajo sus pies.
El arte contemporáneo se exhibe con orgullo sobre las cenizas de los antiguos hornos, y el silencio de las galerías ha reemplazado para siempre el rugido ensordecedor de la maquinaria pesada. Pero detrás de esta fachada arquitectónica impecable, queda flotando una pregunta sumamente incómoda que toda sociedad debe hacerse. ¿Cuál es el verdadero precio de la amnesia colectiva? Al borrar físicamente la huella industrial de Simesa, no solo se desmanteló una simple fábrica, se desterró física y simbólicamente a toda una generación de hombres y mujeres que, con sus manos llenas de callos y sus pulmones castigados por el hollín, construyeron literalmente el esqueleto sobre el cual se sostiene la Colombia actual. La historia de los talleres Robledo nos deja una lección amarga sobre el ciclo del capital. En la construcción del futuro urbano, la clase trabajadora casi siempre termina siendo el andamio desechable. Se les utiliza para levantar el imponente edificio social y una vez que la obra está terminada y reluciente, se les retira silenciosamente para no afear la nueva fachada. Sin embargo, la memoria, a diferencia de los viejos metales, no puede fundirse ni reciclarse tan fácilmente. Sigue viva y latente en las historias de los abuelos, en las viejas fotografías guardadas en los barrios populares y en el orgullo silencioso de una ciudad que, aunque a veces intente olvidarlo, fue forjada a puro fuego. ¿Conoces a alguien de tu familia o de tu barrio que haya entregado sus mejores años a los hornos de Simesa? ¿Qué opinas sobre el precio que pagó la ciudad por su transformación urbana? Déjanos tu historia y tu opinión en los comentarios. Es momento de que esas voces silenciadas vuelvan a ser escuchadas. Si este documental te hizo reflexionar y quieres seguir descubriendo cómo se construyeron y cómo colapsaron los grandes imperios industriales de nuestra historia, no olvides suscribirte al canal y acompañarnos en nuestro próximo viaje.